4, veníamos hablando, lo estábamos nombrando, es que es uno de los hombres del momento, sobre todo es tan interesante escucharlo en medio de las preguntas que se hacen mucho. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cómo hacemos para sobrellevar 4 años de esta manera? Y entonces es muy interesante y alentador escuchar a Guillermo Moreno. Hola Guillermo, te saludamos desde AM530, Somos Radio. Daniel y Floppy, ¿cómo estás? ¿Qué tal Florencia? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. El gusto, placer Guillermo. de siempre a nosotros. Guillermo, porque hay realmente un estado de ánimo completamente insólito en este verano. Muchas son las preguntas y vemos el país que para muchos sin rumbo. Y queremos conversar con vos acerca de cómo estás viendo estos días, si te estás preparando, si se están reuniendo, qué está pasando. Mira, el presidente actual hizo un diagnóstico correcto. Sin ninguna duda, esta es la peor herencia que ha recibido un presidente de la dictadura para acá. En términos económicos estamos diciendo, ¿no? Desde ya. ¿Por qué? Porque hay un tema fiscal en términos de déficit que fue el que obligó a Alfonsín a renunciar. Alfonsín, ¿cuándo renuncia? Vos eras muy jovencito, pero ¿cuándo renuncia? ¿Cuál es el desenlace de Alfonsín? Y la famosa, claro, la famosa hiperinflación que no se podía sostener. Bueno, eso es así, es lo que sirvió. Pero cuando él toma la decisión, cuando llama al secretario de Hacienda y le dice, secretario, ¿cuánto recaudamos hoy? El secretario de Hacienda le dice nada. ¿Cómo nada? Y nada, presidente, nadie paga impuestos. Bueno, entonces me tengo que ir, y sí, se tiene que ir, punto. O sea, un déficit fiscal que te llevaba a ser monetizado, esto significa financiado por emisión, porque ya no había otra manera de financiar. Te generaba una inflación espantosa. Y lo primero que haces es no pagar impuestos. Y si no pagas impuestos se terminó el gobierno, acá y en cualquier lado. Por lo tanto se terminó el Alfonsín. Y lo mismo le pasó a De la Rúa. ¿Qué? ¿Cuántos dólares tenemos? Nada. ¿Y qué pasa ahí? Tenemos que pagar todo esto en dólares. Y mejor que se vaya. Listo. Eso. Y lo tuvieron que ir a convencer porque el hombre ya estaba un poco desordenado porque la vida le había pasado. Pero bueno, tuvo que ir algún senador de Chubut a explicarle de su mismo partido que se tenía que ir para el bien del país. Y bueno, y se fue. Después viene todo ese invento de que el peronismo, que hicieron cosas, bueno, los radicales para inventar su mandado a hacer. Pero la realidad es que los dos presidentes se fueron, uno por el tema fiscal, otro por el tema del sector externo, y ahora tenemos los dos en el mismo tiempo y lugar. En la Argentina es el lugar y el tiempo es este. Ya venía, obviamente, ¿no? Es una herencia recibida. Ahora, resulta que lo que le pasa a Milei es que agrava estas dos situaciones. Las decisiones tomadas por Caputo agravaron esta situación. Hoy tenés también un déficit fiscal espantoso y tenés un tema del sector externo que no está resuelto para nada, al contrario, porque te vienen los vencimientos. O sea, vos tenías un tema grave en el sector externo sin que te venciera la deuda todavía, porque lo que te vencía te lo prestaba el fondo para que le pagaras. O sea, el fondo te daba plata y vos le pagabas a ellos, pero no tenías vencimientos objetivos más allá de los intereses. Ahora tenés los intereses y el capital que te empieza a vencer. Por eso todas estas pavadas que empezamos a escuchar, sea en pesos, sea en dólares, te agrava el tema fiscal y te agrava el tema externo. Ahora, sobre eso, Milei generó una transferencia de ingresos como jamás vi, ni con Macri, ni con Martínez de Oz, ni con Krieger Bacena, ni lo estudié, porque bueno, ya acababa de nacer con la fusiladora o con Frondizi o lo que fuera. Conclusión, nunca vi esto, porque no solo destruyó el ingreso de los sectores populares, jubilaciones, pensiones, salarios, sueldos, por el aumento de precio, por los aumentos de precio que hubo, sobre todo en los alimentos. Así que nunca te van a decir el nivel de el INDEC, quiero decir, ¿no? El nivel de pobreza de diciembre, porque no se calcula mes por mes, se calcula por trimestre. Y bueno, si tuvieras que medir el de diciembre, el de estos
3 últimas semanas, nos asustaríamos todos con este precio de la comida. Arriba del 70% de pobres, pero fácil. Ahora, no solo destruyó el ingreso de los sectores populares, sino que se metió con el capital. Y la destrucción de valor que hay en cientos de miles de empresas argentinas, cientos de miles, que no saben cuánto valen hoy las empresas, porque lo que han hecho es modificar la acumulación de capital en la Argentina. Quedan algunos ganadores, quedan poquitos, con mucho capital. Esos poquitos con mucho capital no alcanzan sumados a compensar la destrucción de valor que está haciendo en el resto de las empresas. Con lo cual, es obvio que si te metiste con los trabajadores, formales, informales, lo que fuera, jubilados, pensionados, te metiste con el capital y no resolviste la macroeconomía, esto va a ser breve. Y esperemos que no sea muy breve, dentro de la ley y el orden, ¿no? Pero esperemos que no sea muy breve, porque el peronismo, que es la única opción que queda esto, se tiene que organizar. Y eso te lleva tiempo, ¿no? Te lleva semanas. Así que el peronismo necesita tiempo para ordenarse, sobre todo metodológicamente, porque se tiene que terminar esta tontería del dedo y que alguien resuelva por el conjunto, porque encima resuelve mal. Y eso te lleva tiempo. Y recién los compañeros nos estamos empezando a juntar. Ayer me junté con Pérsico, en la semana me junté con Daer. Todos, de alguna manera, los movimientos sociales, el movimiento obrero organizado, estamos de acuerdo que hay que reorganizar el peronismo, pero para armar el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista y juntar los 100 compañeros que representan a las ramas, a las diversas ramas, bueno, eso te lleva tiempo. Esperemos que la realidad nos dé el tiempo que se demanda. Claro, entiendo. Es decir, Guillermo, vos ves por tu conocimiento, tu experiencia, que esto en realidad tiene que chocar en cualquier momento. El deseo es que sea, en el caso de para poder rearmarse el peronismo, para poder nuevamente tomar las riendas de este desastre que va a quedar, es un poco más de tiempo para armarse, pero ¿considerás la idea de que 4 años ni a placé? No lo dije, yo dije con mucha responsabilidad. Se me enojó Mariotto una vez porque teníamos un programa ahí en un canal, le dije, ya, esto va a ser un gobierno breve. Bueno, no, porque los gobiernos tienen que durar 4 años, que se pusieron ahí en institucionalistas, estaba Papaleo también, a los dos los quiero mucho, pero sí, claro, se pusieron, viste que cada tanto se ponen los compañeros. No, así, claro, sí. Se ponen, le dije, mira, Mariotto, un gobierno breve también es constitucional. Claro. No, es que se cambió la Constitución cuando se fue Alfonsino, cuando se fue de la Rúa. Sí. La ley de acefalía es una ley constitucional, nadie la ha declarado, no hay ningún tribunal que ha dicho la ley de acefalía es inconstitucional. Claro, no, además o sea, eso no está en discusión, lo que yo estoy, por eso esa tontería. No, y si vamos a hablar de Constitución, lo que menos se está aplicando ahora es eso, así que hay que sacarse... pero estaría mal, igual nosotros... pero la Constitución en todo caso no le está aplicando el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial está poniendo las cosas en orden, así que no, en eso y nosotros no vamos a ser caníbales, Claro. Nosotros somos defensores de eso, pero lo que quiero decir es que un gobierno breve en el marco de la Constitución es constitucional. Claro. El tema es que no sea muy breve. Lo que hay que evitar es lo que no se puede reparar. Por eso le digo con toda seriedad, se lo digo a la muchachada por ahí más joven, esto de resistencia, se resiste a los gobiernos que pueden triunfar, se resiste a las dictaduras por naturaleza, pero a un gobierno que ya fracasó, dediquemos el esfuerzo a organizarnos. Claro. Porque no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Claro. Bueno, resistimos y nos organizamos. No, pero escúchame, dedica el esfuerzo. Tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés que hacer tus cosas, tenés que sobrevivir. Dedica el tiempo que te queda, que no es mucho, a organizarte. Morine, ¿cómo nos organizamos? Juntándose. Simplemente que esta noche se junten los muchachos, las muchachas, a reflexionar sobre qué hay que hacer. Ya se están organizando. Claro. Después convoquen a los veteranos.
Siempre hay un veterano en la familia, siempre hay un veterano en el barrio, siempre hay un veterano en el bar. Che, viejo, vení, sentate acá con nosotros, dale, ¿qué? ¿Cómo era el peronismo hace 40 años atrás? Contando un poquito, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo se organizaron en la resistencia? Todavía quedan algunos vivos. Che, ¿cómo fue allá en el 58, en el 60? Contando, ¿cómo fue el 55, 56? Algunos vivos quedan. No es que están todos muertos. Claro. Aprovechenlo, che, ¿cómo fue? Bueno, nos juntábamos los muchachos, hacíamos los volantes de esta manera, esto. ¿Y cómo discutíamos? Nos juntábamos, incluso venían las mujeres, porque en esa época te decían así, incluso venían las mujeres. Claro. Venían los pibes, y porque era la rama femenina, pero los muchachos te decían, incluso venían las mujeres, nos llevaban los mensajes. Es la rama, cuando te dice incluso venían las mujeres, la rama femenina. Claro. Y entonces, y se empezaban a sumar los pibes, entonces se armó la Juventud Peronista. Y los obreros, bueno, estaba el delegado, ahí la figura importante no era la del secretario general, porque a ese lo mataban o lo buscaban. Y venía el delegado, viste, el sindicato estaba prohibido, pero los delegados estaban y te traían alguna información y te decían, me junté con los otros delegados. Claro. Y entonces ahí algunos siempre venía alguna información, venía algún suboficial del ejército, venía alguien, te contaba. Y ahí empezamos, y después te meter el cuerpo. Bueno, esa era la resistencia. Claro. Llaman a los que son un poquito más jóvenes y les cuenta cómo fue para traer a Perón. Y aprenden, y se van organizando, y piensan. Y no esperan que nadie les diga nada. Termínenla con eso de que alguien le tiene que bajar línea. A los que me están escuchando especialmente... Qué bueno, a ver, termínenla con esto de que es necesario que alguien venga a bajarte línea. En el peronismo de verdad, que cada uno tiene el bastón de mano. Te escucho, disculpa que te... No, qué interesante, no, ¿cómo es esto? No, yo aprendo mucho, a mí me encanta escucharte. Entonces, cada uno tiene el bastón de mando, es verdad, el de Mariscal, y lo dijo Perón cuando se fue. Claro. Pero él sabe qué pasa en este siglo. Hasta las pintadas venían de las consultoras. Claro. Es cuando el peronismo se reorganiza, cada uno pinta lo que quiere. O sea, a ver, vamos a hacer la pintada. Esta, no me gusta. No, hagamos esta, listo. Y dice, uy, esa está bárbara, vamos con esa. Claro. Y no le pregunta a nadie. Claro. Agarran y salen a pintar, y hacen el volante, y escribe. Lo interesante, perdón que yo interrumpa, Guillermo, es que el cambio que nos haces pensar de mirada, que es muy importante. Lo que vos nos estás proponiendo es ya no quedarnos mirando en qué pasa si el Congreso responde o no responde el DNU, sino ya más allá de eso, que hay que, tener la actualización de lo que pasa, es estar mirando, poniendo los ojos en la preparación para los tiempos que vengan, para tener la oportunidad. Claro, no perder tiempo en la queja, en cuánto falta, en la espera, sino ir a... Entiendo, aprovechar ese tiempo para prepararse, digamos. Pero ¿sabes qué pasa? El peronismo también copió los métodos del progresismo, que es toda la queja y el no puedo. El famoso dicho de la clase media, ¿cómo estás? Hecho mierda. Termínenla con eso, muchachos. Vos no escuchás ningún trabajador diciendo eso. Yo te pregunto algo. Cuando el peronismo adquiere la metodología de la clase media, pierde su espíritu revolucionario. Claro. Por eso empezamos juntándonos con el movimiento obrero organizado y con los movimientos sociales. Porque ahí es donde tenés el germen de la transformación. No hay ninguna duda. Claro. No hay ninguna duda. Hay que salir a organizarse. Lo que pasa que en este siglo todo fue de arriba para abajo. Sí. Entonces, que parece que no te decían lo que tenía que hacer, no lo hacías. Y nosotros no somos un partido estalinista, somos un movimiento revolucionario. No somos un partido estalinista donde el partido te tiene que decir no sé qué estupidez. Un movimiento. Y por eso te digo, mirá, vos sabés que cada radio tiene su público. Ahora te van a empezar a llegar mensajes donde me van a dar como... Pero hay que hablar las cosas donde hay que hablarlas. Sí, y esto que lo estoy diciendo lo digo yo, no tiene nada que ver. No pasa nada, ¿no? Esto lo digo yo. Muchachos, no somos un partido estalinista. Claro. Termínenla con eso, donde la consultora, el que manda, el que esto, el que el jefe, esto. Déjense de bromar, mire dónde llegamos. Claro. Aquí un anarcocapitalista esté gobernando la Argentina. Claro, sí. Déjense de bromar. No, yo porque... apelar a la fibra del peronismo. Guillermo, un poco... Y la fibra del peronismo brota cuando vos le sacás el bozal. ¿Está claro? Claro. No, yo te escucho con mucha atención y sé, porque Guillermo sabe que
lo que sucede con nosotros, sobre todo con nuestra amada radio, es que todos somos, ¿cómo te puedo explicar? Todos somos, tenemos el corazón con el tema de que Cristina, hemos vivido tan bien en esa época y se ha armado un amor especial, que ha pasado que a veces uno habla y Guillermo, en su afán, o sea, en esa cosa natural de los políticos, ven las cosas de una manera y critican un poco al otro y el oyente se siente aludido. Y a lo que nos está invitando él es que no lo tomemos como algo personal, está hablando desde algo político meramente, porque él sabe que ahora viene el masazo de, bueno, pero Cristina la pelea que con Axel, que con otro. A mí lo que me interesa es sacar la cosa política interesante, la mirada política, que es porque como estamos tan mal, la visión que nos invitas a tener es la de la preparación, que es muy importante. Muchacha, sí. Con la mano en el corazón. Sí, lo sé. ¿Vos pensás que cuando Cristina se juntaba conmigo me enseñaba economía? Ajá. Pero qué pavadas hace o dice. Sí. En el movimiento peronista cada uno habla de lo que dice y de lo que sabe. Claro. Cuando se terminó tu ciclo, se terminó. Das un paso al costado y sigue compañero. En el caso de Cristina, obviamente que en esta reorganización del peronismo, si ella lo desea, ¿quién va a decir? Pero ¿quién va a decir que no tiene un lugar para estar? Claro. ¿Quién va a decir que Axel, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, no va a estar? En todo caso, cuando empiece a hablar de economía, le voy a decir, pibe, terminala. Ya hiciste un desastre cuando hablaste de economía. Terminala, Axel, y se va a reír, va a mirar para abajo, como hacía antes, y va a cambiar de tema. El problema de Axel no es Axel gobernador. El problema de Axel es cuando habla de economía, porque habla como socialdemócrata. Y este es el problema. Entonces, ¿cómo vamos a tener problemas? ¿O vos te pensás que Cristina se va a sentar en ese mes y va a empezar a enseñar economía? Ridículo. Si estamos los economistas del peronismo, le decís, ¿qué te pasa, Cristina? ¿O qué le pasa? Porque nunca lo tenía. ¿Qué le pasa? Sí, aparte, a mí... Cada uno, bueno, ahí aparece la riqueza. Ahí aparece la riqueza del movimiento. Y cada uno habla de lo que sabe en función de su información, sea en la universidad, donde sea, y de su conocimiento aprendido en la calle. Este es el valor del peronismo. Por eso estamos planteando la reorganización del peronismo con 7 ramas. Cuando yo empecé en el peronismo, las ramas eran 3. Las mujeres, la rama femenina, la política y la sindical. Se organizó la juventud, que no existía como rama. Se sumó, claro. Nosotros la organizamos. Y con eso de que trajimos a Perón, no, que decimos, no digo que sea verdad, pero nosotros no la creíamos en aquel momento, no hubo otra alternativa que hacer la 4ª rama, que fue la juvenil. Y ahora hay que hacer 3 ramas más, porque los movimientos sociales no eran una realidad hace 40 años atrás. Ahora, por la pobreza de la Argentina, son una realidad. Qué fuerte, tiene que haber una rama que es de los movimientos sociales. Claro. Sí, la verdad que es impresionante. Tiene que haber una rama que nunca pudimos hacer, no es que no quisimos, nunca pudimos. Que es la rama empresarial, no la gremial empresarial, no la CGE, no, la empresarial, no la donde podrían estar las personas que conocemos que son del palo nacional y popular, poner, no sé, capaz que me equivoco, pero el caso Marolio, el caso Víctor, no sé, supongo por las cosas que escuché, no quiero ya meter la pata a ver si se pudre todo. No, pero... es obvio, pero estamos hablando no gremial empresarial. Entiendo. No la CGE, no la UIA, no, correcto. No la Federación Agraria, estamos hablando la política empresarial. Claro. Porque en el movimiento peronista no está la CGT. En términos puros, lo que debería estar es las 62 organizaciones, ¿se entiende? Sí, porque esa es la expresión política del movimiento obrero. Lo otro, lo gremial, junta todo. Entonces, la gremial empresaria, la UIA, la CGE, CAME, que junta un radical, un peronista, un desarrollista, un socialista. Vos tenés que juntar la rama de empresarios peronistas. Yo no sé si Marolio, si Fera es peronista. Ojalá lo sea, hace rato que no hablo con él. La verdad que cuando hablaba con él, no me pareció que fuera peronista. Pero si es peronista, bienvenido aquí. Guillermo, te habla Dani. El gusto de saludarte, Dani Lebrón. Te quiero hacer una pregunta. Me falta una rama. La otra rama. Sí. Por ahora tenemos 6, si nos falta uno. Tenemos que volver a cultivar el conocimiento. Mira, yo era joven,
y había un gran dirigente peronista que se llamaba Matera, no sé si vos lo llegaste a conocer. Sí, claro. Matera, neurocirujano. Sí, claro. Y entonces, Perón de él decía, se viste como Gardel, se peina como Gardel, pero no es Gardel. Pero cuando Matera hablaba, todos nos callábamos, porque hablaba el conocimiento. Sí, claro. No es que cualquier cachafaz puede decir lo que se le ocurra. En el peronismo no es así. Te tenés que preparar para decir la cosa que hay que decir. Bueno, está claro que en el último gobierno esto no pasó y la ignorancia privó al punto que confundieron a Milei con Martínez de Oz, ¿no? Y así fue con el voto de las Fuerzas Armadas. Terminaron votando todo a Milei, no porque era narcocapitalista, sino porque pensaba que volvía la industria militar, como la tuvo en su momento Martínez de Oz. Bueno, el antiperonismo. Sí. Bueno, por eso es necesario. No, ni siquiera el antiperonismo. Pensaban que venían los submarinos nucleares, los tanques, el FAL, los cohetes. Sí. Si Martínez de Oz, ¿cómo mantuvo tranquila la dictadura? A Macera, ¿cómo lo mantuvo tranquilo? Le prometió 2 submarinos nucleares y lo estaba haciendo. 2 submarinos nucleares son $40.000 millones. Esta es la verdad histórica. Todo lo demás es verso. Al ejército le sacaba los tanques como si fuera Henry Ford sacando autos. Y el FAL era un fusil automático, liviano, ese es el nombre del FAL, de calidad internacional. Entonces, y a la Fuerza Aérea le daba unos cohetes que llegaron a tener 2.200 kilómetros de alcance, entre el Cóndor y el Tronador, que fue la evolución del Cóndor. Entonces, ¿qué te quiero significar con esto? Le dijeron, esto es Martínez de Oz, viene de vuelta, vamos a estar reequipados, dale, vamos que necesitamos submarinos nucleares para el Atlántico Sur. Y votaron a un pibe que lo que quiere es regalarle las Malvinas a los británicos porque total él no cree en los países. Y era un oficial superior de la Fuerza Armada votando un anarcocapitalista. Y eso fue producto de que el gobierno anterior, por no estudiar, decía cualquier cosa. Cualquier cosa decía. Bueno, como hay que volver a juntar a los técnicos y profesionales, porque hay que juntar el conocimiento ganado en la universidad, pero también en la calle, es que proponemos una rama de técnico y profesional. Perfecto. Que le va a hacer muy bien al peronismo. Entonces estas 7 ramas son las que hoy tenemos que organizar. Y esa mesa no puede tener menos de 100 personas, entonces ¿por qué no va a tener un lugar para lo que vos querés que estén? Si hay lugar para todo, no sobra nadie. Interesante. Pero cada uno hablando de lo que sabe, no de lo que no sabe, ¿no? Acá Guillermo, está Daniel. Te hago la última por una cuestión de tiempo. Uno a veces mira y estudia con el tema de los alimentos y los supermercados, ve que de repente, qué sé yo, te llegan informes de la cadena Walmart o de Carrefour en Europa o en Estados Unidos, y te dicen, bueno, la rentabilidad, la utilidad pasó de 8 puntos a 9 puntos, del 9%. Yo a veces me pregunto, y te lo pregunto, Alfredo Coto, Mastelone, Molinos Río de la Plata, ¿trabajan al 9% de utilidad? Lo que pasa que todo depende de cómo la mires. Cuando te hacen esos análisis, hay 2 maneras de enfocarlo. O es sobre el capital total empleado, o es sobre el proceso de venta. Y vos me parece que tenés en la cabeza el markup, que es la distancia que hay de los costos al precio de venta. No, me lo pregunto seriamente, porque digo, qué sé yo. No, en realidad el 7-8% tiene que ser sobre el capital total empleado. Claro. Es viendo el negocio del lado del pasivo. Un negocio se arma, por eso las cuentas del debe, que son las cuentas del activo, se llaman cuentas del debe, a pesar que es tu activo, porque son los que le deben al pasivo. En el pasivo están las deudas que vos tenés del mercado, en realidad las cuentas del debe se le deben al haber. Las cuentas del haber son 2. Las cuentas del pasivo, que son las que vos le debes al mercado, sea al sistema financiero, a tus proveedores o lo que le debes a tus trabajadores antes de pagarle el sueldo. Vos pagás mes vencido, por lo tanto durante todo el mes le vas debiendo a tus trabajadores la plata que va devengando el día trabajado. Pero vos se lo pagás a fin de mes, suponiendo una empresa como la que vos dijiste que paga es mensualizado para fin de mes. Entonces llega a fin de diciembre y vos le debes el sueldo a los trabajadores, por lo tanto trabajaste todo diciembre debiéndole plata a los proveedores del sistema financiero y a tus trabajadores, entre otros. También debes los impuestos. Bueno, esas son las cuentas del pasivo. ¿Y a quién más le debes en las cuentas del haber? A los accionistas. Entonces, el activo se lo debes o al mercado, que
que es lo que te acabo de decir, todo lo que te acabo de escribir con el pasivo, o se lo debes a los accionistas. La empresa Coto en su activo, le debe al accionista Coto. Ahora, cuando vos sumás el capital total empleado para que Coto funcione, tenés que sumar lo del pasivo, lo que vos debés, y lo que debés del patrimonio neto. Y ahí puede ser que vos trabajes con un 8% de rentabilidad, considerando que el 8% anual de rentabilidad sobre los salarios, como vos lo vas pagando mes por mes, finalmente te dio una rentabilidad del 8% del último mes que no pagaste, que todavía debes, si no, tenés todo cancelado. Y si tomaste capital prestado, sea impositivo o sea del mercado en términos financieros, te van a cobrar la tasa de interés. Por lo tanto, un 8 no parece que fuera mucho. Y un 8 sobre la rentabilidad del accionista, de la plata que pusiste, en 12 años, no en 4 años, en 12 años recuperaste el capital. Con lo cual, se supone que es una rentabilidad lógica. Ahora, hay otros que dicen, no, mi rentabilidad es el 2% sobre los ingresos totales, o sea, todo lo que facturé me tiene que quedar un 2%, y después que pagué todos los costos. Bueno, depende cómo evalúe la empresa, pero sea el 8, sea el 9, o sea el 2, depende cómo lo evalúe, es razonable. Lo que no es razonable es que vos compres a 2,50 y lo vendas a 10. Eso no es razonable. Exactamente, por ahí va la pregunta. Bueno, claro, por eso, pero yo no la contestaba sin aplicar esto. No, claro. Quedaba como claro. Claro, del otro lado empezamos a decir que la culpa es de Coto. No, y la verdad que ahí es donde meten la pata, porque no tienen ni idea de cómo funciona Coto. Ahí está, pero eso da para otros capítulos. Guillermo, son las 9 en punto. Primero, muchas gracias. Perfecto. Primero, gracias por atendernos, que era muy tempranito y sé que te estabas recién despertando. Gracias también por todo lo que charlamos, y sobre todo porque entendés el quid de la cuestión, porque ya sabés que acá se despierta. Ojo, yo no te quiero interrumpir, pero ¿por qué pensás que a la mañana solo me despierto? No, seamos un poco más divertidos, dejate de bromar. Tenés razón. Bueno, sí, también quizás somos grandes, pero todo, exactamente. Bueno, no fue este caso, pero bueno, lo que están escuchando, está bien. Y gracias por comprender, porque hemos hablado también de que nuestra audiencia y en general están estas cosas todavía dando vueltas de que uno ante determinadas personas con las que charla o no, hay como una hinchada que dice esto sí, esto no, porque me duele, que por ahí yo los acepto, yo lo que vos decís los acepto con mucho cariño si son jóvenes, porque si entraron a la política con nosotros tienen derecho a hacer. Ahora, a veces me encuentro con algunos veteranos que votaron a Carrió y que ahora me quieren venir a explicar lo que es el peronismo. Claro, entiendo. Entonces yo le digo, pará, hermano, que vos votaste a Carrió en el 2003. Claro, sí. Porque vos votaste a Carrió. Está bien, el Partido Comunista en el 2003, no jodamos, está bien, dejemos de hacer nombre, pero votaron a Carrió, entonces tranquilicémonos, porque hay muchos muchachos que ahora, que entraron en el 2010, 2011, cuando la década ganada se estaba terminando, en el 2012 te quieren venir a pontificar. Entiendo. A los que fueron exitosos, que fue el peronismo, por eso hizo la década ganada, del 2 al 12, de Duhalde hasta prácticamente el segundo gobierno de Cristina, la mitad de su gobierno. Hay que, aunque sea humilde, hay que escuchar. Se puede estar en contra desde ya. Ahora, no venía a tratar de enseñar. Ese es el único motivo que pongo. Bueno, ya no estamos yendo de las 9 y es hora de las noticias. Es hora de las noticias. Un abrazo, gracias. Guillermo, un abrazo. Guillermo Moreno, Principios y Valores. Pero lo importante, lo que a mí me interesa de todo esto es que uno se queda realmente en la preocupación tremenda de lo que está pasando. Y hay que ponerse a trabajar. Cada uno en lo que sienta. Todo esto porque sabe Guillermo Moreno, hemos hablado fuera del micrófono, que yo le cuento que somos muchos y muchos son los que extrañamos a Cristina. Y entonces sé que él a veces al aire
choca con estas cosas e irrita mucho al que tiene en el corazón a Cristina. Bueno, él lo sabe, lo entiende, pero igual como es su forma de pero él lo hacer planteó política, claramente, podemos tener algunas diferencias, claro. Lo importante es pensar en el movimiento. Pensar, ¿no?, en el movimiento, y sobre todo nosotros, que saber que esto de verdad no puede durar 4 años, y que hay que prepararse, y que tenemos que pensar quién va a ser nuestro próximo. Tengo un amigo que me escribe y me dice, esto o no termina o termina mal. Claro, y sí.